Hola gente de YouTube, bienvenidos a este nuevo tutorial donde les voy a enseñar a cómo podemos obtener más suscriptores, visualizaciones o like en nuestro canal de YouTube. Para eso vamos a usar esta página llamada Show Like Hit. Ustedes van a tener que registrarse con un nombre de usuario, el email, el password, repiten el password y acá van a poner estos caracteres. Bueno, yo ya tengo una cuenta, voy a iniciar. Bueno, esto es, ven, podemos tener Twitter follower, Twitter tweet, Twitter like o retweet. Nosotros queremos YouTube, podemos tener vid, que sería visualizaciones, YouTube like o YouTube suscriptores. Bueno, vamos a tener en este caso primero YouTube. Vamos a ir aquí a YouTube Vis, que sería visualizaciones. Luego le damos clic aquí en YouTube Video Setting. Acá tenemos que poner el ID de nuestro video. Vamos a ir a YouTube, o sea del video que queremos que tenga más like o visualizaciones. Vamos a ir a Creator Studio y vamos a seleccionar este video mío que recién lo subí. Yo voy a seleccionar, ustedes seleccionen el que quieran. Copiamos esto, que lo vamos a encontrar en la opción compartir, que sería el ID del video. Venimos aquí donde dice URL o ID y lo pegamos. Le damos en Add Video y aquí nos va a aparecer el video, que es el mismo que tengo yo en mi canal de YouTube. Bueno, le damos Get Add Video y luego donde dice Manage YouTube, y acá vamos a ponerle 5,6 puntos por like y vamos a ver, ok. Como ven, tengo 7 puntos, o sea que un solo like voy a recibir nomás. Tengo 10 me gusta. Vamos a conseguir points, o sea puntos. Para eso podemos ganarlo con cualquier cosa que tengamos al costado. Por ejemplo, en Twitter retweet. Y bueno, acá nos dan 9 puntos si retuiteamos esto. Ya bajé un punto, o sea que de 10 me tuve que haber ido a 11 me gusta y 14 visualizaciones. ¿Por qué suben las visualizaciones? Porque, ven, reproducción automática. Eso significa que cuando el otro usuario ingrese a darnos like, también se reproducirá el video, o sea que ganamos 2, sería paga 1 y llévate 2. Bueno, volviendo al caso, vamos a retuitear este tweet y le vamos a dar en retuitear y luego en config. Maldito coño, no me dio los con. Bueno, vamos a hacerlo con esto. Nunca tengo suerte con eso de los retweets. Vamos a darle follow a este y config. Este sí me dio los 5 puntos. Bueno, a ver, YouTube like. Vamos a tratar de ganar un poquito más de puntos. Vamos a dar like al video este. Como ven, lo que yo les decía, se reproduce el video automáticamente y el me gusta no te lo deja dar hasta que no pasen unos segundos. Ahora sí, o sea que pagas 1 y te llevas 2. Bueno, esperamos que nos carguen aquí, que está confirmando que le hayamos dado me gusta. Y ahí está. Ahora otra vez.
el mismo video que ya le di me gusta. Esperamos unos segunditos. Bueno, no, tu número de pones. Bueno, no sé qué tiene que no me dio los puntos. Vamos a ir a like. Vamos a dar like a él. Y confirmamos. Otra vez. Y le vamos a dar en confirmar. Ahí está, hasta acá que me dio 7 puntos. Le vamos a dar aquí. Y confirmar. Bueno, me lo dio igual, pero me pareció. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, para no hacer tan largo el video, es ir a YouTube suscriptores. Para tener más suscriptores. Ahí está, ahí me van dando los puntos. Vamos a ir aquí a YouTube Channel Setting. Add Channel. Y tenemos que poner el ID de nuestro canal. Para saber eso, lo que vamos a hacer es ir aquí a configuración de YouTube, opciones avanzadas, y acá tenemos el ID de YouTube del usuario y el de canal, que es el que nosotros precisamos. Copiamos esto y lo pegamos aquí. Aquí donde dice refresh, y le vamos a dar 10 puntos. Luego, ok. Ahí está, a ver, tengo 42 suscriptores y vamos a ver si llega alguno de acá. En mi history podremos ver que todo es José Carlos Ramírez Clip Short Video. O sea que nos dio me gusta a este video. Fíjense en todas las veces que lo he usado. Lo uso mucho esta página y no es spam ni nada. Todo legal. A ver si me llega algún suscriptor. Bueno, no me llega suscriptores. Es cuestión de esperar, o sea, fíjense que like tampoco me están llegando. Bueno, vamos a ver mientras cargan a ver si nos llega algún suscriptor. Vamos a ganar puntos. Solo hay que tener un poquito de paciencia, van a ir llegándolo. Ahí está, ahí me descontó algo porque recién tenía 22. Gané 5 y me fui a 17. Ahí está, ven, este NK99 suscribe. Bueno, se suscribió a mi canal. A ver, recuerda que tenía 42. Me sigue enfocando 42. ¿Dónde está? Suscriptores 44. ¿Ven? 45. Vamos a ir subiendo a medida que tengamos coins. A veces quedamos debiendo, acá no aparece menos tanto. Y tenemos que tratar de recuperar eso, porque si no los usuarios le va a pasar como a mí, va a aparecer eso de ups y toda esa cosa y no te va a dar coin. Bueno, con Twitter, si quieren tener followers, lo que van a tener que hacer es esto, igual acá, Twitter follower settings, y ponen mine. En el caso de que no tengan la cuenta, van a tener que hacer esto, back to click Twitter settings, ponen su arroba,
a Twitter y me va a aparecer a mí. Continue to Twitter setting y acá eligen cuánto moneda dan por cada seguidor. Y si quieren Twitter tweet, lo mismo, con like también, retweet también. Yo uso Twitter y YouTube acá, esto no lo uso, así que no tengo idea, pero debe ser todo igual. Para YouTube visualizaciones, lo que van a tener que hacer es entrar aquí al mismo video de hoy y le van a poner aquí, por ejemplo, 4 points por visualización. Y ahí están las visualizaciones y los likes. Miren, 9 likes recaudé con este video. O sea que de mis 10, 9 vinieron de acá. Bueno, gente de YouTube, esto ha sido todo. Espero les haya gustado y no olviden comentar si tuvieron alguna duda o algo. Se lo resolveremos. Así que nos vemos. Buenas noches, buenos días o buenas tardes, depende de dónde estén.